Estas son dos historias relacionadas con un extraño trabajo que se ofrecía en la Deep Web. Todo comenzó hace una semana, cuando perdí mi empleo y las deudas comenzaron a acumularse. Vivía en una modesta casa, y ese trabajo era lo único que mantenía mi vida bajo control. Después de una noche de copas y televisión, decidí buscar un nuevo empleo. La mayoría eran ofertas aburridas de oficinas convencionales, pero hubo una que captó mi atención. Un anuncio en el lateral de la pantalla que decía, trabajos bien remunerados disponibles. Esto no es solo un trabajo típico. En mi desesperación, hice clic en el anuncio sospechoso. Poco a poco, una nueva página se cargó, mostrando múltiples enlaces a diferentes empleos, cada uno con su descripción. Entre ellos destacaban, cuidado de una casa, $1 por turno, quedarte en la sala de cámaras, observar todas las habitaciones, mantener la seguridad de la casa. Reglas en el enlace. Cosecha de maíz, $50 por campo. Recoger maíz con herramientas incluidas. Reglas en el enlace. Al revisar todas las opciones, el trabajo de cuidar la casa parecía el más sencillo, así que hice clic en el enlace, emocionado por ganar esos $100. La pantalla mostró un formulario de registro donde debía ingresar mi correo electrónico. Lo escribí rápidamente y apareció un mensaje. Esperamos verte pronto. Satisfecho, me metí a la cama y apagué las luces. Estaba a punto de quedarme dormido cuando mi teléfono vibró. Molesto, revisé la notificación. Un correo nuevo de alguien llamado Señor Gerard. Lo abrí. Tu solicitud ha sido aceptada. Gracias por postularte al trabajo de cuidar la casa. Tu turno será desde las 12 de la medianoche hasta las 4 de la mañana. Debes cumplir las siguientes reglas. 1. Tu pago llegará a las 6 de la mañana tras completar tu turno, sin importar lo que suceda. 2. Quédate siempre en la sala de cámaras. 3. No lleves tu teléfono o, si lo haces, no lo enciendas, incluso si recibes notificaciones. 4. Lleva un dispositivo con música y asegúrate de reproducirla a buen volumen. 5. Llega antes de las 12. Si llegas tarde, no entres. 6. Entre las 12 y la 1 puedes explorar la casa, pero asegúrate de estar en la sala de cámaras antes de la 1. 7. A la 1 en punto. Apaga todas las luces, cierra las puertas y baja las persianas. 8. De 1 a 2 observa las cámaras. Si ves a un hombre viendo televisión, apaga esa cámara hasta que escuches que la televisión se apaga. 9. Si algo te toca, cierra los ojos y no te muevas hasta que la sensación desaparezca. 10. De 2 a 3, abre las persianas de la sala de cámaras. Si escuchas una voz desde la ventana, no mires. Habla con normalidad hasta que te digan adiós, y luego cierra las persianas. 11. Si ves a una mujer cocinando, presiona el botón azul junto al monitor hasta que desaparezca. 12. De 3 a 3 y media, pon la música a todo volumen, cúbrete los oídos y cierra los ojos. Si la música se detiene, haz ruido tú mismo. 13. No salgas antes de las 4 ni después de las 4 con más de 5 minutos de retraso. Si fallas alguna regla, escóndete bajo el escritorio y no te muevas hasta las 4. 14. Tu turno comienza mañana a la medianoche en el número 471 de Peterson Drive. Atentamente, señor Gerard. Leí ese correo al menos 10 veces pensando que era una broma. ¿En serio debía seguir esas reglas tan absurdas? Aún así, al día siguiente no pude sacármelo de la cabeza. A las 11:45 de la noche, con un viejo reproductor de música en el bolsillo, me encontraba frente al número 471 de Peterson Drive. La casa tenía un aire antiguo pero habitable, con algo de polvo en las superficies pero una cocina y sala impecables. Subí las escaleras. Al final del pasillo encontré la sala de cámaras equipada con una silla, un monitor y un par de ventanas. Miré el reloj de la computadora. 12:03. Tenía una hora para explorar. Cerré puertas, bajé persianas y apagué luces en cada habitación. A las 12:56 ya estaba de regreso. Cuando el reloj marcó la 1, encendí las cámaras y sentí un escalofrío. Algo tocaba mi cuello. Recordé las reglas. Me quedé inmóvil con los ojos cerrados. Después de lo que pareció una eternidad, la sensación desapareció. Abrí los ojos aliviado, pero escuché pasos detrás de mí. Rápidamente miré las cámaras. Un hombre estaba viendo televisión. Seguí las instrucciones, apagué la cámara y esperé. El televisor se apagó, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. A las 2 abrí las persianas. Una voz desde la ventana me saludó.
Hola, Matías. Me quedé inmóvil. Respondí con normalidad, siguiendo las reglas, hasta que se despidió. Cerré las persianas y descubrí que la mujer en la cocina ya no estaba. El tiempo avanzó lentamente, cada evento más aterrador que el anterior. Cuando el reloj marcó las 3:30, agradecí haber sobrevivido la noche. Ahora entiendo. Nada que venga de la Deep Web es tan sencillo como parece. Ahora mismo estoy escondido bajo el escritorio, escribiendo esto en mi reproductor de música portátil. Una mujer con un delantal rasgado está caminando en círculos por la habitación. Estoy petrificado, aterrorizado de hacer algún ruido. Por favor, si alguna vez ves un anuncio de trabajos en la Deep Web, no hagas clic. Son las 4:30 de la madrugada. Logré salir de esa casa y estoy a salvo, aunque tengo un fuerte dolor en la pierna izquierda. Pero me estoy adelantando a los hechos. Déjame contarte lo que ocurrió. La mujer en la cocina siguió rondando la habitación, emitiendo gemidos suaves y dejando caer saliva en el suelo. Permanecí inmóvil, casi sin respirar, deseando que el tiempo avanzara rápido. En un momento, giró su cabeza en mi dirección justo cuando el reloj emitió un leve pitido marcando las 3 de la mañana. De repente, la mujer comenzó a derretirse, lanzando un alarido desgarrador de agonía. Según las reglas, ahora debía encender la música en mi dispositivo, cerrar los ojos y cubrirme los oídos. Pero estaba bajo el escritorio, paralizado, preguntándome si aún era necesario hacerlo. Esperé en completo silencio mientras las paredes y el suelo parecían deformarse frente a mis ojos. Era como si rostros emergieran de las superficies, gritando de forma indescriptible. El único sonido que podía compararse a eso era el mismísimo terror. Mi mente me imploraba que huyera, pero sabía que no podía. Cerré los ojos, encendí la música a todo volumen y me tapé los oídos. Poco a poco, el ruido fue opacado por la música, lo que curiosamente me calmó. Sin embargo, incluso con los ojos cerrados, mi mente seguía recreando lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Después de unos minutos, la música se detuvo. Abrí los ojos y la casa parecía normal nuevamente. Con las piernas temblorosas me levanté y miré el reloj. 3:30 de la madrugada. Me senté a esperar hasta las 4. No ocurrió nada más, pero no pude relajarme. Cuando finalmente el reloj emitió su último pitido, anunciando el fin del turno, bajé las escaleras y abrí la puerta principal. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, llenándome de alivio. Caminé de regreso a casa, revisé mi teléfono y traté de enviarle un correo al señor Gerard. Pero su dirección había desaparecido, al igual que el sitio web. Todo rastro de esa casa se había desvanecido. Traté de dormir, pero las imágenes de los rostros emergiendo de las paredes no dejaban mi mente. A las 6 de la mañana, apareció un paquete en la puerta de mi casa. Dentro había 8 billetes y una carta. La carta decía: "No puedes escapar. Hola de nuevo. Veo que cumpliste tu turno y lo agradezco. Sin embargo, rompiste una de las reglas, por lo que he descontado parte de tu pago. Ya te habrás dado cuenta, pero es probable que no quieras regresar. La mayoría de las personas no quieren hacerlo. Sin embargo, debo informarte que no puedes escapar. Al entrar a esa casa, firmaste tu destino. No importa lo que hagas, siempre estarás en esa casa a la medianoche. Sinceramente, señor Gerard. Esa noche me acosté temprano, rogando que nada sucediera. Pero a las 11:59, sentí presión en mis pies. Mi cama suave ya no estaba debajo de mí. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en la sala de cámaras de la casa, con el iPod y las reglas en mis manos. Intenté huir, golpeando la puerta y buscando una salida, pero fue inútil. Finalmente, resignado, subí las escaleras y me senté en la silla. Cuando el reloj marcó la 1, encendí las cámaras y vi al hombre frente al televisor. Apagué la cámara, ignorando los sonidos aterradores a mi alrededor, hasta que sentí una mano fría alrededor de mi cuello. Me quedé inmóvil, cerrando los ojos mientras el agarre se hacía cada vez más fuerte. Apenas podía respirar. Cuando finalmente me soltó, tomé la hoja con las reglas. Esta vez, había un mensaje escrito a mano al final: "Buena suerte". Miré las cámaras nuevamente, tratando de calmarme. «Está bien, Mateo, ya has sobrevivido antes», me dije. A las 2 me levanté para abrir las persianas, pero dudé. No quería volver a enfrentarme a esa mujer. Sin embargo, lo hice. Esta vez su rostro era peor. Su piel apenas cubría los huesos. Sus ojos eran enormes.
negros con pupilas amarillas ensangrentadas, y su sonrisa se extendía grotescamente de oreja a oreja. Cerré las persianas tan rápido como pude y busqué refugio bajo el escritorio, pero el espacio estaba bloqueado. Escuché pasos subiendo lentamente las escaleras y luego un golpe fuerte en la puerta. La voz de esa cosa gritaba, exigiendo entrar. La puerta temblaba con cada impacto. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que derrumbara la puerta. Todo estaba en completo silencio, hasta que la puerta se abrió de golpe. Una figura femenina, cuya descripción coincidía con la de la mujer que Felipe mencionó, irrumpió en la habitación. Sé que estás aquí. No puedes escapar. Te encontraré tarde o temprano. Contuve la respiración lo mejor que pude mientras la mujer se llenaba de ira. Golpeaba todo a su alrededor con sus manos huesudas y frágiles, gritando con una rabia que helaba la sangre. Finalmente, tras unos minutos interminables, se marchó y cerró la puerta con un portazo. Aproveché el momento para salir rápidamente de debajo de la cama. Recogí las sábanas y tendí la cama, asegurándome de desechar las 2 sábanas adicionales, tal como indicaban las reglas. Miré el reloj. Apenas eran las 2:45. Unos instantes después, escuché música fuerte proveniente de la habitación contigua. Con nerviosismo me puse el traje de protección y abrí la puerta con cautela. Al salir al pasillo, vi al hombre sentado en las escaleras viendo televisión. Me dirigí lentamente hacia la sala de cámaras. Al entrar noté algo aún más inquietante. Un hombre, o lo que quedaba de uno, estaba sentado en la silla. Su piel estaba en un avanzado estado de descomposición, y su joroba era tan pronunciada que su espalda formaba casi un ángulo recto. Me acerqué al escritorio y encontré el reproductor de música. «Tranquilo, Felipe, tranquilo», repetía aquel ser con voz temblorosa. Le dirigí una mirada de simpatía mientras sus ojos aterrorizados se encontraban con los míos. Apagué el reproductor y el hombre, que evidentemente era Felipe, continuó murmurando esa frase una y otra vez. Regresé a la habitación justo a tiempo para escuchar el pitido del reloj, marcando las 3 de la madrugada. Para ser honesto, estoy convencido de que Felipe ya no está vivo. Su alma parece haber sido atrapada por la casa, obligándolo a trabajar allí para siempre. Yo acepté este trabajo con un propósito distinto: encontrar una forma de liberar a estas almas atrapadas. Con el traje de protección aún puesto, bajé las escaleras y me encontré con el hombre en el sofá. Estaba viendo un programa de cocina. A diferencia de la figura en las cámaras, su apariencia era más pulcra. Llevaba un traje impecable y su cabello estaba perfectamente peinado hacia un lado, como alguien adinerado. Sin embargo, su rostro estaba en avanzado estado de descomposición, con partes del hueso expuestas y trozos de piel cayendo al suelo. Apagué la televisión. El hombre quedó congelado a mitad de una carcajada, y de repente comenzó a hundirse en el sofá hasta desaparecer por completo. Con un escalofrío, regresé al segundo piso y me quité el traje, lo cual me llevó unos 10 minutos. Justo cuando terminaba, escuché el sonido de una ducha en funcionamiento. Me acerqué al baño y puse mi oído contra la puerta. Una mujer tarareaba suavemente. Toqué la puerta 3 veces, tal como indicaban las reglas. Inmediatamente, tanto el agua como el tarareo cesaron. El silencio que siguió era escalofriante, pero desde la cocina escuché el sonido de huevos friéndose. Me puse el traje nuevamente y bajé las escaleras. Allí estaba la mujer cocinando huevos negros en la estufa. Llevaba un delantal y un sombrero de chef impecables, pero su piel mostraba signos de putrefacción. Extendí la mano hacia el dial de la estufa para apagarla, pero su voz suave me detuvo. «Por favor, déjalo encendido, por favor». A pesar de su ruego, apagué la estufa. La mujer comenzó a fundirse en el suelo mientras lanzaba un grito de desesperación. Subí de nuevo al cuarto, pensando que sería sencillo cumplir con las reglas, pero comprendí lo que Felipe había sentido. La atmósfera de esa casa era insoportablemente aterradora. Miré el reloj. Eran las 2:58. Me acosté en la cama y me cubrí con las sábanas hasta el cuello. A las 3 cerré los ojos, luchando contra el sueño. La cama era sorprendentemente cómoda, lo que hacía aún más difícil mantenerme despierto. Sabía que si me quedaba dormido, mi destino sería igual al de Felipe. «Wow, debo decir que estoy impresionado. Has logrado matar a mi mejor trabajador. Parece que has descubierto mi plan».
Al romper las reglas, los trabajadores pierden su lugar seguro y son absorbidos por la casa. Sin embargo, tú has demostrado ser especial. Ven mañana por la noche como si fuera un turno normal y discutiremos una recompensa. Atentamente, señor Gerard. Pasé el día preparándome. Oculté cuchillos, una pequeña pistola y llevé un chaleco bajo mi ropa. Cuando llegué a la casa, el interior había cambiado completamente. Ya no era una casa, sino un túnel que descendía bajo la tierra. Al final del túnel, encontré una sala llena de monitores. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro y un abrigo negro, estaba sentado frente a ellos. Hola, Esteban. Soy el señor Gerard. Permíteme empezar diciendo que jamás utilicé la Deep Web para nada verdaderamente ilícito. Nunca adquirí drogas ni pirateé películas o música. Tenía a la pareja más amable y comprensiva que alguien pudiera imaginar. Siempre me fascinaron las computadoras, pero el lugar donde crecí era un pequeño y apartado pueblo rural. Recuerdo haber escuchado acerca de las computadoras y el Internet. La idea de acceder a información desde cualquier rincón del mundo me parecía deslumbrante. No entendía cómo no era algo que más personas aprovecharan. Sin embargo, no solo vivía en un entorno tecnológicamente atrasado, sino que mi familia tampoco era precisamente adinerada. Mi madre trabajaba de forma incansable para una gran empresa, donde ganaba mucho menos de lo que merecía. Mi padre realizaba trabajos variados, pero la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a la iglesia local. Era el típico fanático religioso. Como era de esperarse, llegué a desarrollar un fuerte rechazo hacia la religión. Siempre me pareció un camino unidireccional. Se esperaba que orara y sirviera a una deidad celestial, mientras que quienes no lo hacían estaban destinados a arder en el infierno. Mi pasión por la historia me llevó a descubrir que todas las religiones compartían ese patrón, lo que fue suficiente para descartarlas por completo. Afortunadamente, mis padres nos inculcaron a mi hermana y a mí la importancia del esfuerzo. Ambos fuimos a la universidad y logramos empleos respetables. Ella se convirtió en enfermera y se mudó a Nueva York, mientras yo perseguí mi pasión por la historia, lo que eventualmente me llevó a ser profesor de historia mundial en una pequeña escuela secundaria. Me casé con mi novia de la preparatoria poco después de obtener mi puesto como docente, y nos mudamos a un suburbio más poblado, no muy lejos de mi lugar de origen. Encontramos una acogedora casa cerca de nuestros empleos y empezamos a ahorrar dinero, ya que intentábamos tener un hijo. Sin embargo, nos estaba tomando más tiempo del que habíamos anticipado. Después de aproximadamente un año intentándolo, consultamos a un médico. Nos dijo que ambos éramos saludables y aptos, pero que necesitaríamos algo más de tiempo. En cierto modo, esto resultó ser algo positivo, ya que tuvimos la oportunidad de ahorrar más dinero del necesario para cuando el bebé llegara. Decidí gastar algunos cientos de dólares en comprar la computadora con la que había soñado por años. Me emocioné cuando mi esposa estuvo de acuerdo. Después de todo, no se puede criar a un niño en esta época sin una computadora, ¿verdad? Instalé el equipo en nuestra oficina en casa y rápidamente me enamoré de él. Sinceramente, creo que mi vida habría sido mucho mejor si hubiera tenido uno de estos aparatos mientras crecía. Podía aprender literalmente cualquier cosa que deseara. Pasaba horas leyendo artículos, discursos, libros y viendo tutoriales. No podría haber sido más feliz. El tiempo transcurrió, y pronto me encontré terminando el ciclo escolar y preparándome para las vacaciones de verano. Pero, para ser honesto, se volvió bastante monótono. Aunque seguía recibiendo mi salario, el distrito escolar, que no tenía muchos recursos, tampoco ofrecía actividades significativas para que los profesores se involucraran durante el verano. Fue entonces cuando mi genuino interés por Internet se transformó en algo parecido a una obsesión. Pasaba casi todo el tiempo frente a la computadora. Mientras tanto, mi esposa y yo, que seguíamos intentando tener un bebé, manteníamos una vida sexual activa, casi salvaje. La vida parecía perfecta. Por desgracia, cuando las cosas están tan bien, solo pueden empeorar. Había transcurrido mes y medio de las vacaciones cuando me encontré revisando los mismos contenidos repetitivos en Internet. No había nada nuevo, o al menos, nada que valiera la pena explorar. Sin embargo, recordé haber oído hablar de algo llamado la Deep Web. Aunque no sabía mucho al respecto, tenía una comprensión básica del concepto. Descargué Tor y comencé a navegar, teniendo mucho cuidado,
ya que había escuchado historias sobre personas que habían sido acosadas, secuestradas e incluso asesinadas por usar la Deep Web. Pasé horas revisando enlaces al azar en una página llamada Hidden Wiki. Eran las 3 de la madrugada, y continuaba haciendo clic, esperando encontrar algo interesante. La mayoría del material que encontré trataba de matemáticas y ciencias, pero siendo un profesor de historia prefería aprender sobre temas relacionados con mi campo. Tras varias horas de búsqueda, finalmente me topé con algo que captó mínimamente mi interés. Una página de teorías de conspiración. Ahora bien, no soy alguien que se considere conspiranoico ni que crea en cosas como el Illuminati, pero debo admitir que estos eran algunos de los argumentos más sólidos sobre corrupción gubernamental que había encontrado. Había documentos confidenciales, investigaciones detalladas y una abrumadora cantidad de pruebas que respaldaban la mayoría de las teorías. Aunque algunas parecían demasiado exageradas, la mayoría presentaban argumentos bastante persuasivos. Eventualmente el sueño me venció y decidí irme a la cama. Apagué la computadora y me deslicé en silencio junto a mi esposa. Sentía que existía una especie de vacío entre nosotros. Ella nunca compartió mi sed de conocimiento, y si alguna vez le contaba algo extraño o interesante que había leído en línea, solía burlarse diciendo que se estaba quedando dormida. Al día siguiente regresé a la Deep Web, buscando algo nuevo que ampliara mi perspectiva. Casi había pasado una hora, y lo único que había encontrado eran enlaces rotos. Estaba a punto de cerrar todo cuando apareció una ventana emergente en la esquina de la pantalla con un enlace. De forma ingenua hice clic. Lo que apareció después me dejó absolutamente horrorizado. Pero nada ocurrió, y sentí como mi estómago se hundía. ¿Qué demonios está pasando aquí? Srenia, me pregunté. Jamás había oído hablar de algo similar. Estaba a punto de reiniciar mi computadora manualmente cuando el hombre del video pronunció mi nombre completo. ¿Te vas tan pronto, señor Gutiérrez? ¿Vas a dar otra de tus clases de historia en esa miserable escuelita que llamas secundaria? Preguntó con un tono áspero y distorsionado. No tenía idea de qué hacer. Presioné cada tecla del teclado y moví el ratón frenéticamente, pero la computadora no reaccionaba. Entonces lo escuché comenzar a recitar los datos de mi tarjeta de crédito. Fue suficiente. Desenchufé el equipo de inmediato. Sentí alivio al dejar atrás esa página de pesadilla. Me sorprendió la velocidad con la que obtuvo mi información personal. Cambié el número de mi tarjeta y toda la información que pude. Mi esposa sospechó un poco, pero no hizo demasiadas preguntas. Nuestra relación se basaba en la confianza, y no quería alarmarla. Así que decidí guardar el incidente para mí. Pasaron varios días sin que entrara a la oficina. Dejé la computadora desconectada, admitiendo para mis adentros que tenía miedo de volver a encenderla. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar ese temor. Finalmente reuní valor, entré en la oficina, encendí el equipo y todo parecía normal. Eliminé Tor y decidí que había terminado con la Deep Web. Abrí Google Chrome de forma casual y navegué un poco. Todo parecía estar perfectamente bien. Pensé que lo peor había pasado y que después de todo estaba a salvo. Qué equivocado estaba. Unos meses después, la hermana menor de mi esposa se mudó con nosotros. Era una mujer encantadora, y como teníamos espacio de sobra, decidimos dejarla quedarse por un tiempo. Solo unas semanas después, mi esposa y yo recibimos la mejor noticia de nuestras vidas. Ella estaba embarazada. Ya llevaba varias semanas, y tanto ella como el bebé estaban en perfecto estado de salud. Fue una sensación indescriptible de felicidad. Me acostumbré nuevamente a la rutina del trabajo y a leer artículos interesantes en Internet. Todo parecía encaminarse. El tiempo pasó, y pronto estábamos a solo días del nacimiento de nuestra hija. Había olvidado por completo lo que ocurrió aquella noche cuando decidí aventurarme en la Deep Web. Era un domingo por la tarde como cualquier otro. Estaba sentado en el porche trasero disfrutando de un té helado y el tranquilo sonido de la naturaleza. La serenidad del momento me llenaba de una paz que parecía impermeable a los horrores del mundo exterior. Fue entonces cuando escuché un fuerte golpe y gritos provenientes de la casa. Al principio pensé que era mi cuñada viendo la televisión a todo volumen como solía hacer. Pero luego escuché a mi esposa sollozando de manera desgarradora. El pánico se apoderó de mí y corrí hacia la casa. Entré justo a tiempo para presenciar algo que me destrozaría para siempre. Un hombre enmascarado estaba asesinando a mi esposa. «Déjala»,
Grité con todas mis fuerzas, pero él ni siquiera se inmutó. Corrí hacia él con la intención de detenerlo. Agarré una lámpara de cristal y la rompí sobre su cabeza, pero el impacto no pareció afectarlo. Me miró directamente a los ojos, me agarró del cuello y me levantó del suelo con facilidad. «¿Pensaste que me había olvidado de ti, muchacho curioso?», dijo con un tono burlón. De inmediato lo reconocí. Era el hombre de la transmisión en vivo que había visto en la Deep Web meses atrás. Fue lo último que recordé antes de perder el conocimiento. Cuando desperté, vi el cadáver mutilado de mi cuñada en el suelo. La habían cortado por la mitad. Para mi horror, el cuerpo de mi esposa yacía empapado en sangre. Lloré incontrolablemente durante lo que me pareció una eternidad. Cuando logré calmarme un poco, noté algo extraño en el cuerpo de mi esposa. Su abdomen no tenía el tamaño que recordaba. Me acerqué para examinarla, y mis peores sospechas se confirmaron. Ese monstruo había extraído a nuestra hija de su vientre y se la había llevado. Llamé a la policía. La apatía de la operadora solo intensificó mi desesperación. 911. ¿Cuál es su emergencia?, preguntó con un tono indiferente. Alguien mató a mi familia y se llevó a mi hija, grité frenéticamente. Después de darles mi dirección, respondieron con un tono carente de urgencia. Enviaremos a alguien tan pronto como podamos. En ese momento mi furia creció. ¿Cómo podían ser tan insensibles? Mi vida había sido destrozada, y ellos lo tomaban como si fuera un día cualquiera. Tras días de investigación, la policía no logró encontrar al asesino ni a mi hija. Les dije que ese hombre nos había encontrado a través de la Deep Web, pero como había pasado tanto tiempo y no podía volver a localizar la página, no hicieron nada. Pasaron semanas, y la historia llegó brevemente a los noticieros locales, pero pronto fue olvidada. En los días siguientes, vacié mi cuenta bancaria y gasté miles de dólares en armas y municiones. Pronto entendí que necesitaría más recursos, muchos de ellos ilegales, para llevar a cabo lo que planeaba. Volví a la Deep Web para comprar equipo de espionaje, armamento pesado y explosivos. Me tomó cerca de un mes reunir los suministros necesarios para mi misión. Mientras estaba en mi sótano, rodeado de miles de cartuchos de munición, kilos de explosivos y casi $2,000 en equipo de espionaje, lo supe. Iba a causar un caos absoluto contra esas personas. Los días transcurrían, pero comencé a sentirme desanimado respecto a toda la situación. No tenía idea de cómo iba a encontrarlos, ni siquiera si sería posible. Era como buscar una aguja en un pajar. Después de 2 semanas de interminables horas navegando por la Deep Web, finalmente encontré algo que me resultaba vagamente familiar. Otra transmisión en vivo, donde estaban torturando a un niño. Sentí una náusea que subió desde lo más profundo de mi estómago. Sabía que no era mi hija, pero había perdido toda paciencia. Si no puedo encontrar la aguja en el pajar, tendré que quemar todo el pajar, pensé, consumido por el odio. Con algo del equipo de espionaje que había comprado, logré rastrear la ubicación desde donde esos bastardos estaban transmitiendo. Una sonrisa siniestra cruzó mi rostro cuando descubrí que estaban operando en mi propio estado. Cargué mi automóvil con una ametralladora, una AK-47 y explosivos C4. El viaje, aunque duró solo 2 horas, me pareció eterno. La emoción de acabar con esas personas repugnantes me invadía. Casi me equivoco de camino, pero finalmente encontré el lugar. Un viejo y oxidado granero. Observé por un rato desde una distancia segura. Había 4 hombres en total. Parecía que todos operaban dentro del granero y nunca salían. Con el AK-47 en mano me acerqué sigilosamente. Desde la entrada pude verlos torturando a un niño pequeño, de no más de 12 años. El niño lloraba desconsoladamente, cubierto de sangre, mientras ellos reían y continuaban con su monstruoso acto. Estaban tan absortos en su crueldad que no notaron mi presencia. Grité con todas mis fuerzas: «¡Al infierno con ustedes!». Abrí fuego indiscriminadamente. Al menos 2 de ellos cayeron muertos al instante, y un tercero resultó herido. El 4.º hombre reaccionó lo suficientemente rápido como para esconderse detrás de un camión. Sacó una pistola y disparó hacia mí, pero falló cada tiro. Rodeé el edificio hasta encontrar una posición ventajosa. Me acerqué al hombre que se escondía, pero él debió escucharme porque giró y disparó. La bala pasó peligrosamente cerca de mi cabeza. Cargué hacia él, esperando que se hubiera quedado sin munición, y efectivamente lo había hecho. Sin dudar, apreté el gatillo y lo derribé.
Me quedé de pie sobre su cadáver por un momento, sintiendo una extraña calma. Quería escupirle, pero decidí no dejar evidencia para la policía. Luego volví al hombre herido, quien me miraba con ojos llenos de terror. Me acerqué lentamente, riendo mientras lo hacía. «Por favor, no me mates. Esto no fue idea mía», suplicó balbuceando. Lo observé con desprecio. Sus palabras eran irrelevantes. Retrocedí mi pierna y con un fuerte movimiento pateé su cráneo. Su cabeza se rompió con un sonido sordo, esparciendo masa encefálica por el suelo. El niño seguía llorando incontrolablemente. Saqué mi teléfono prepago, marqué al 911 y reporté la situación de manera anónima. Me acerqué al niño y le dije: «Olvida esta noche, nadie te hará más daño». Luego me giré y me alejé, dejando la escena. El viaje de regreso a casa fue largo y lleno de pensamientos. Había leído mucho sobre cómo las personas desarrollan estrés postraumático tras matar a alguien. Según la mayoría de los testimonios, siempre queda un sentimiento de culpa, incluso si sabes que hiciste lo correcto. Pero no sentí nada de eso. De hecho, me sentí poderoso, más poderoso de lo que me había sentido en años. La imagen de ese miserable suplicando por su vida me llenaba de una sensación de satisfacción que nunca había experimentado. Fue entonces cuando supe que iba a matar de nuevo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Pasé casi todo mi tiempo libre en la Deep Web, rastreando posibles pistas sobre el paradero de mi hija y eliminando a cualquiera que considerara digno de morir. Me convertí en algo similar a un vigilante desquiciado. Cada asesinato alimentaba mi sed de justicia y venganza. Eventualmente, me involucré en el sector criminal de forma más directa. Empecé a aceptar encargos para eliminar personas a cambio de dinero. Mi notoriedad creció rápidamente. Casi todos en ese submundo sabían quién era yo. En apenas 6 meses, había acumulado cerca de $3 millones. Esa cantidad superaba con creces todo lo que había ganado enseñando historia a adolescentes desinteresados. A veces me preguntaba por qué había malgastado tanto tiempo en esa vida mediocre. Fue entonces cuando recibí un trabajo que cambiaría todo. Uno de mis contactos me ofreció una oportunidad única: eliminar a 3 personas de alto perfil, y si lo hacía bien, podría convertirme en un asesino habitual para uno de los jefes criminales más poderosos del mundo clandestino. Al día siguiente, sabía que tendría que empezar a rastrear a la familia que me habían ordenado eliminar. Pero esa noche, terminé en un pequeño bar perdido en medio de la nada, bebiendo como si no hubiera un mañana. Mientras el alcohol nublaba mi mente, reflexionaba sobre cómo iba a llevar a cabo esta misión. En lo profundo de mi ser, sabía que no era un asesino de inocentes. Permítanme reformular: no tenía problemas para acabar con hombres malvados, con aquellos que no merecían el oxígeno que respiraban. Pero los inocentes, eso era otro nivel. Había conocido a muchos enfermos en mi vida, personas que torturaban animales o seres humanos, y todavía no entendía cómo alguien era capaz de semejante crueldad. Incluso si encontraba al hombre que secuestró a mi hija, no lo torturaría. Terminaría con su miserable existencia rápidamente, sin más. Después de terminar mi último trago, empecé a arrepentirme de estar ahí. Los otros en el bar no me habían parecido una amenaza antes, pero ahora, con mi percepción distorsionada por el alcohol, me sentía vulnerable. No puedo morir todavía, pensé. Sabía que los eventos que estaban por venir cambiarían mi vida para siempre. Regresé tambaleándome al motel. No estaba lejos, pero mezclar licor fuerte con cualquier trayecto lo convierte en una odisea. Me caí 3 veces antes de llegar. Finalmente me dejé caer en la cama. Antes de que el sueño me venciera, la idea de convertirme en uno de los criminales más poderosos del mundo llenó mi mente. Esa noche, soñé que era un héroe destinado a salvar el mundo. A la mañana siguiente, mi alarma sonó como un ataque a mis oídos. Tomé un par de aspirinas para mitigar el dolor de cabeza y me puse a trabajar. La familia que debía atacar vivía en una zona bastante poblada, así que sabía que tendría que ser discreto. Afilé 3 cuchillos y los guardé en el bolsillo de mi abrigo. El pensamiento de usar uno de esos cuchillos en la pequeña niña cruzó por mi mente y me revolvió el estómago. Pero sabía que algunos sacrificios eran inevitables. Conduje mi camioneta hasta su vecindario y estacioné a las 3 de la tarde. Desde mi posición podía ver al padre, Ronnie Williams, sentado en el porche trasero. Sabía que tendría que matarlo en los próximos 30 minutos porque la madre, Bridget Williams, recogería a su hija de la escuela
y regresaría puntualmente a las 3:30. Pensé en lo sencillo que sería este trabajo. Alguien más ya había hecho la tediosa tarea de observar a esta familia y documentar sus rutinas. Cerré mi vehículo y caminé hacia la casa. Sabía dónde escondían la llave de repuesto en el jardín delantero. Entré por la puerta principal y esperé. Ronnie regresó a la casa 10 minutos después. Mi paciencia comenzaba a agotarse y sabía que necesitaría tiempo para esconder el cuerpo. Decidí empujar algo en la cocina para llamar su atención y me escondí detrás del refrigerador. Cuando Ronnie entró diciendo, «Hola, Bridget», me di cuenta de lo desprevenido que estaba. Esperé hasta que estuvo lo suficientemente cerca y lo ataqué. Lo apuñalé y para mi desagrado logró gritar. Lo empujé al suelo y continué apuñalándolo hasta casi decapitarlo. La sangre se derramaba en el suelo y sentí un vacío inexplicable al verlo morir. Recuperé la compostura, arrastré su cuerpo al sótano y subí las escaleras. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abriéndose. «La sangre», murmuré entre dientes. Desde arriba, escuché a la madre y a la niña gritar al ver la escena de asesinato. Subí corriendo. «Señora, por favor, cálmense usted y su hija. Soy del FBI. Un asesino entró en su casa más temprano». Mentí, mostrando una identificación falsa que siempre llevaba conmigo. Bridget exigió ver mi credencial. Cualquiera que supiera algo de identificación federal habría notado que era falsa, pero ella no sospechó. «¿Mi esposo?», preguntó con la voz quebrada. Le dije que estaba en el sótano. Caminó hacia allí y yo la seguí. Al ver a Ronnie cayó de rodillas, sollozando desconsoladamente. Aproveché su distracción, saqué el cuchillo y la apuñalé por la espalda. Murió en cuestión de segundos. Ahora venía la parte más difícil. Subí las escaleras en busca de la niña, pero no estaba por ningún lado. Mi ansiedad crecía con cada segundo. Sabía que el Señor estaría observando, y cualquier muestra de incompetencia podría poner en peligro mi futuro con él. Escuché un leve ruido proveniente del piso de arriba. Subí las crujientes escaleras y me dirigí hacia la habitación de donde provenía el sonido. Cuando abrí la puerta, un enorme pastor alemán saltó sobre mí y mordió mi brazo. Luché con la bestia durante unos momentos antes de clavarle el cuchillo. Su sangre cubrió el suelo mientras recuperaba la compostura. Continué mi búsqueda de la niña, revisando cada habitación, pero no estaba en ninguna parte. Entonces lo recordé. El padre había construido un pequeño fuerte en el patio trasero para ella. Salí y vi que la puerta del fuerte estaba cerrada. «Está ahí dentro», pensé. Me acerqué, abrí la puerta y la niña gritó. La arrastré de vuelta a la casa, ignorando sus esfuerzos por liberarse. La arrojé al suelo y me preparé para terminar el trabajo. Cerré los ojos, tratando de distanciarme emocionalmente, pero su llanto se clavaba en mi alma. Cuando abrí los ojos, el cuerpo sin vida de la niña yacía en un charco de sangre. Una ola de culpa y arrepentimiento me golpeó. «Tenías que hacerlo, ¿verdad?», exclamó una voz familiar detrás de mí. Me giré y vi a un hombre enmascarado de pie. «Sé que esto ha sido difícil para ti, matar a tu propia hija y todo eso», dijo con calma. «¿Qué? ¿Mi hija? Mi hija ha estado muerta por años», respondí, confundido. «Yo la tomé, Johnny, la robé y la entregué a una pareja amorosa incapaz de tener hijos. Y honestamente ellos hicieron un trabajo mucho mejor criándola de lo que tú jamás podrías haber hecho». Al día siguiente, sabía que tendría que comenzar a rastrear a la familia que me habían ordenado eliminar. Sin embargo, esa noche terminé en un bar perdido en medio de la nada, bebiendo como si no hubiera un mañana. Mientras el alcohol entumecía mis pensamientos, reflexionaba sobre cómo iba a cumplir con esta misión. En lo más profundo de mi ser, sabía que no era un asesino de inocentes. Permítanme reformular. No tenía problemas para eliminar a hombres malvados, aquellos que no merecían el oxígeno que respiraban. Pero los inocentes, eso era otro nivel. Había conocido a demasiados monstruos en mi vida, personas capaces de torturar animales o incluso a otros seres humanos. Todavía no entendía cómo alguien podía ser tan vil. Incluso si lograba encontrar al hombre que secuestró a mi hija, no lo torturaría. Terminaría con su patética existencia rápidamente, sin más. Después de mi último trago, comencé a lamentar estar en ese lugar. Los otros clientes del bar no parecían una amenaza antes, pero el alcohol había despertado mi paranoia. Me sentía vulnerable,
y no podía permitirme morir todavía. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría mi vida para siempre. Regresé tambaleándome al motel. El camino no era largo, pero combinar un licor fuerte con cualquier trayecto lo convierte en un desafío. Me caí 3 veces antes de llegar a la habitación. Al fin me dejé caer en la cama, y antes de caer en un sueño profundo, mi mente se llenó con una idea. Podía convertirme en uno de los criminales más poderosos del mundo. Esa noche soñé que era un héroe, destinado a salvar a todos. A la mañana siguiente, la alarma de mi teléfono me golpeó como una descarga eléctrica. Tomé 2 aspirinas para aliviar el dolor de cabeza y me puse manos a la obra. La familia que debía atacar vivía en una zona residencial bastante poblada, así que tendría que ser discreto. Afilé 3 cuchillos, guardándolos en el bolsillo interno de mi abrigo. Mientras los preparaba, una idea cruzó por mi mente. Usar uno de esos cuchillos contra la niña. Me revolvió el estómago, pero sabía que algunos sacrificios eran inevitables. Conduje mi camioneta hasta el vecindario, estacionándome exactamente a las 3 de la tarde. Desde el auto podía ver al padre, Ronnie Williams, sentado tranquilamente en el porche trasero. Sabía que tendría que matarlo antes de las 3:30, ya que la madre, Bridget Williams, recogería a su hija de la escuela y regresaría a esa hora todos los días. Pensé en lo simple que sería este trabajo. Alguien más ya había hecho la tediosa tarea de seguir a esta familia y registrar sus rutinas. Cerré mi vehículo y caminé hacia la casa. Sabía dónde guardaban la llave de repuesto, oculta en el jardín delantero. Entré por la puerta principal y esperé. 10 minutos después, Ronnie entró. Mi paciencia se agotaba. Necesitaba tiempo para esconder el cuerpo. Decidí mover algo en la cocina para llamar su atención y me escondí detrás del refrigerador. «Hola, Bridget», dijo Ronnie al entrar. Esperé hasta que estuvo lo suficientemente cerca y lo ataqué. Lo apuñalé, pero para mi desagrado logró gritar. Lo empujé al suelo y seguí apuñalándolo hasta casi decapitarlo. La sangre se deslizaba lentamente por el suelo, y me sentí inexplicablemente vacío al verlo morir. Con esfuerzo, recuperé la compostura y arrastré su cuerpo al sótano. Al subir las escaleras, escuché la puerta principal abrirse. «La sangre», murmuré para mis adentros. Desde arriba, escuché a la madre y a la niña gritar al ver la escena. Subí rápidamente las escaleras y traté de controlarlas. «Señora, por favor, tranquilas, soy del FBI. Un asesino entró a su casa más temprano». Mentí, mostrando una identificación falsa que llevaba siempre conmigo. Bridget exigió ver mi credencial. Si alguien experto la hubiera examinado, habría notado que era falsa, pero ella no lo hizo. «¿Dónde está mi esposo?», preguntó con la voz rota. Le dije que estaba en el sótano. La acompañé mientras descendía y al ver el cuerpo de Ronnie, cayó de rodillas, sollozando desconsoladamente. Aproveché ese momento para atacarla. Saqué mi cuchillo y la apuñalé por la espalda. Murió en cuestión de segundos. Ahora venía la parte más difícil, la niña. Subí las escaleras, pero no la encontraba por ningún lado. Mi ansiedad crecía. Sabía que el Señor podría estar observando, y si veía esta muestra de incompetencia, mi futuro en su organización peligraría. Escuché un ruido débil en el piso de arriba. Subí las crujientes escaleras y me dirigí hacia la habitación de donde provenía el sonido. Cuando abrí la puerta, un enorme pastor alemán saltó sobre mí y mordió mi brazo. Luché con la bestia hasta que logré clavarle el cuchillo. Su sangre cubrió el suelo mientras yo trataba de recuperar el aliento. Continué buscando a la niña, pero no estaba en ninguna de las habitaciones. Entonces lo recordé. El padre había construido un pequeño fuerte en el patio trasero. Salí al porche trasero y vi que la puerta del fuerte estaba cerrada. Debe estar ahí dentro, pensé. Abrí la puerta y la niña gritó. La arrastré de vuelta a la casa mientras ella intentaba liberarse en vano. La arrojé al suelo y me preparé para lo inevitable. Cerré los ojos, tratando de distanciarme emocionalmente del acto. Cuando los abrí, el cuerpo sin vida de la niña yacía frente a mí, bañado en un charco de sangre. Me sentí invadido por una ola de arrepentimiento y culpa. «Tenías que hacerlo, ¿verdad?», dijo una voz desde detrás de mí. Me giré y vi a un hombre enmascarado. «Sé que esto ha sido difícil para ti, matar a tu propia hija y todo eso», dijo con calma. «¿Qué? ¿Mi hija? Ella murió hace años», respondí atónito. «Yo la tomé, Johnny. La robé y la entregué a una pareja que no podía tener hijos.
Y sinceramente ellos hicieron un trabajo mucho mejor criándola de lo que tú jamás podrías haber hecho. Déjame decirte, por experiencia propia, que la Deep Web es como una cloaca humana repulsiva. No te das cuenta de lo que yace en los recovecos más oscuros de la mente humana hasta que decides explorarla. Lo aprendí de la peor manera posible. Me dejé influenciar por los relatos y la emoción que mis compañeros me contaban. Quería verlo con mis propios ojos. Así que, la semana pasada, descargué Tor y comencé a investigar. No me preocupé por añadir protección extra, ya que era completamente nuevo en este mundo. Con el tiempo desearía haber tomado más precauciones. Pasé horas haciendo clic en enlace tras enlace y cada vez me sentía más perturbado y aburrido a la vez. Encontré una gran variedad de sitios, foros de consumidores de sustancias ilícitas, páginas para contratar a asesinos y un sinfín de sitios de venta de armas de calidad militar. Entonces, sin buscarlo, me topé con imágenes explícitas de maltrato animal. Ver cómo las personas detrás de esos actos atroces se excitaban con ello era nauseabundo. Cada noche desearía haber apagado mi computadora en ese instante, pero algo dentro de mí mantuvo encendida mi curiosidad. Creo que una parte de mí solo quería saber hasta dónde podía llegar la depravación humana. Después de varios clics más que me llevaron a mercados de sustancias y contenido aún más repugnante, decidí que ya era suficiente. Esto es todo, me dije a mí mismo. Un último enlace y me salgo de aquí. Hice clic sin imaginar que cambiaría para siempre mi ya sombría percepción de la humanidad. Lo primero que captó mi atención fue el diseño de la página. Un encabezado en cursiva y color rosa que decía «Paz y amor». Recuerdo esas palabras con mucha claridad porque parecían fuera de lugar en un sitio tan oscuro como este. Deslicé hacia abajo y me encontré con un álbum de imágenes y un cuadro de chat simple. Como no había nadie conectado, decidí abrir las fotos. La primera imagen mostraba a una joven embarazada, llorando desconsoladamente. Su aspecto era frágil y demacrado, con heridas y hematomas cubriendo su piel pálida. La desesperación en su rostro era inconfundible. Al hacer clic en la siguiente foto, sentí que mi estómago se revolvía. La misma mujer estaba ahora sentada frente a una cámara, con una mirada vacía y sin vida. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, y su abdomen había sido brutalmente desgarrado. En sus brazos inertes sostenía a un bebé todavía conectado al cordón umbilical, su pequeño cuerpo sin vida teñido de un rojo intenso. Era evidente que el bebé había sido arrancado a la fuerza del vientre. En la pared detrás de ellos, con sangre, se habían escrito las palabras «Les Dipas» en letras torpes y desordenadas. No sé qué me impulsó a seguir mirando las fotos. Era como si hubiera perdido el control de mi propio cuerpo. Las imágenes eran cada vez más grotescas. Una serie que documentaba la descomposición de los cuerpos. Observé cómo el rostro de la mujer, alguna vez hermoso, se transformaba en un montón de carne en putrefacción. Al final de la secuencia no quedaba más que huesos secos. Quise cerrar la página inmediatamente, pero un mensaje apareció en la pantalla. Provenía del chat de la página. Decía exactamente esto. «Hola, ¿te gusta lo que ves? ¿Quieres más? ¿Quieres alcanzar la verdadera paz?» Me quedé congelado de miedo. El mismo usuario escribió otro mensaje. «No tienes que tener miedo, Ezra. Te amo. Quiero ayudarte. Déjame salvarte». Reuniendo valor, escribí una pregunta. «¿Cómo demonios sabes mi nombre?» Casi de inmediato recibí una respuesta. «Lo sé todo sobre ti, y sinceramente no deberías dejar las cortinas abiertas. ¿Ves? Solo quiero ayudarte. Déjame salvarte». Mis ojos se dirigieron rápidamente hacia la ventana detrás de mí. Con el reflejo de la luz de mi computadora, noté que mi cámara estaba encendida. Esa persona enferma me estaba observando. Me lancé hacia la computadora para desenchufarla. Pero otro mensaje apareció. «No intentes bloquearme. Te llevaré paz, lo juro, Ezra Tanner. La verdadera felicidad existe». Ese fue el último mensaje antes de que apagara todo por completo. Desde ese día evité usar internet por un largo tiempo, pero hoy al regresar me di cuenta de que esto no había terminado. Entré a mi correo electrónico y lo encontré lleno de mensajes de una cuenta llamada «Te mostraré paz». Todos los mensajes contenían lo mismo escrito en mayúsculas. «Quiero salvarte. Quiero amarte. Quiero llevarte paz». Lo peor no eran las palabras, sino las fotos adjuntas.
imágenes tomadas de mí durante la última semana. Intenté acudir a la policía, pero su ayuda ha sido limitada. ¿Qué puedo hacer? 3:33 de la madrugada. Esa es la hora actual. Igual que tú, soy un fanático de deslizar el dedo por Facebook, Instagram y Reddit. La mayoría del tiempo, lo hago sin realmente absorber lo que estoy viendo o leyendo, como si estuviera en un estado de piloto automático de redes sociales, navegando de un sitio a otro. Al igual que tú, llegué a un punto en el que las mismas páginas dejaron de satisfacerme. Por eso estoy escribiendo este mensaje, para compartirte algo de información sin costo. Pero no te equivoques, aunque no hay un precio obligatorio, tiene un costo. Lo explicaré más adelante. Después de consumir una cantidad innumerable de historias sobre la Deep Web y los riesgos de lo que yace bajo la superficie del Internet, decidí descargar un navegador especial, Tor, y explorarlo por mí mismo. Sé que, antes de que pongas los ojos en blanco por otra historia sobre la web oscura, necesitas seguir leyendo esto. No estoy aquí para disuadirte de investigar. En realidad es todo lo contrario. Lo que se cuenta sobre la Deep Web es, en gran parte, verdad. La mayoría de los enlaces están fuera de servicio, y aquellos que aún funcionan están tan desactualizados que navegar por ellos se vuelve agotador. La novedad desaparece rápidamente. Pero espera, porque detrás de estas páginas obsoletas hay algo mucho más grande, una parte más profunda del Internet. Tan pronto como un usuario ingresa a estas páginas, que parecen sacadas de los años 90, con mercados turbios y videos todavía más inquietantes, se hace visible para los administradores de esos sitios ocultos. Ellos pueden observar lo que buscas, el contenido que tienes en tu disco duro e incluso los archivos que guardas en esa memoria USB que mantienes oculta. Si creen que eres digno, como fue mi caso, te mostrarán algo especial. Aparecerá un mensaje simple. ¿Quieres ver más? ¿Sí o no? Haz clic en Enter. Puedes juzgarme todo lo que quieras. Sé que cuando me encuentre con nuestro Creador, si existe, no disfrutaré mucho tiempo en las puertas del cielo antes de que me lancen al fuego eterno. Si supieras lo que hay en esa memoria USB que escondo bajo las tablas sueltas de mi habitación, o cuáles fueron las primeras cosas que busqué cuando entré a la Deep Web, no tendrías ninguna duda de que recibiré mi castigo. Y hasta cierto punto lo acepto. Mi alma dejó de existir el día que encontré los videos que me gustan. Cada vez que presionaba reproducir, al escuchar los gritos, ver la sangre brotar de sus cuerpos y observar la desesperación en sus rostros indefensos, sentía que una parte de mí se desmoronaba. Ahora llevo una existencia insensible. Después de ver ese tipo de contenido, pierdes la capacidad de sentir. Ya sabes que alguien como yo puede estar entre la sociedad. Yo hice clic en sí sin pensarlo. Desde una página oscura llena de texto gris y pesado, fui redirigido a una pantalla roja con la imagen de una puerta sencilla en el centro y un botón de Enter debajo. Al hacer clic me llevó a una interfaz claramente inspirada en YouTube. Cada video tenía un temporizador en la esquina inferior y una duración promedio de unas pocas horas. Solo leyendo los títulos, supe de inmediato en qué tipo de sitio había entrado. Estudiante universitaria brutalmente golpeada hasta ahogarse en su propia sangre. Familia destrozada por una jauría de perros. Chico de fraternidad golpeado con un martillo hasta los 100 golpes. Y así seguía la lista. La siguiente pestaña fue la que realmente captó mi atención. El ejecutor, tú decides. Al hacer clic, fui llevado a una transmisión en vivo. La habitación estaba vacía, salvo por una silla de metal anclada al suelo con grilletes en las muñecas y los tobillos. Una manta verde y sucia cubría algo sobre una mesa al fondo. Un hombre apareció en escena, seguido por una mujer joven, probablemente de unos 20 años, golpeada y arrastrada del cabello. En ese momento, mi habitación estaba en silencio, pero los gemidos de la mujer llenaron el aire cuando apareció en pantalla. El menú al lado derecho decía: «Querido espectador, bien hecho por llegar hasta aquí». El texto continuaba describiendo que la mayoría de las personas abandonaban el sitio después de la primera página, pero los que seguían eran los verdaderos espectadores. No pedimos dinero ni registro, aseguraban. Finalmente apareció una pregunta en pantalla. ¿Cuál es tu método de muerte preferido? ¿Qué forma de morir te aterroriza más? Escribí mis respuestas. Prefería morir congelado. Temía ser devorado lentamente por ratas. Hice clic en aceptar.
El hombre asintió y se dirigió hacia la mesa. Bajo la manta tenía un rallador industrial y un soplete. Calentó el rallador cerca del rostro de la mujer. Sus gritos no eran audibles para mí, pero el contador de espectadores mostraba más de 10.642 personas conectadas. Finalmente un mensaje apareció. Felicidades. Tu método y tu mayor miedo para morir han sido seleccionados por nuestros espectadores. Mi dirección apareció en pantalla. Ahora espero. Llegarán en unas horas. Sé que mi juicio final es hoy.